Cargo de Juan Pablo Sotomayor, ingeniero agrónomo, gerente de producción de Frutexa. Juan Pablo, adelante. ¿Y esto? ¿Tienes presentación? ¿Sí? ¿Puede ya, ser? pues, ¿Puede ser? Perfecto. Buenas tardes. Agradezco a Chile Bruns, a Pedro Acuña por la invitación, por el horario que me puso, maravilloso. Gracias, Pedro. El año pasado tuve la suerte que me tocó partir. Me acompañó la Vero, mi señora, maravilloso. 9:30 estaba listo para el resto del día. Y ahora le conté, o cuando vio el programa, le dije, este año me tocó justo después del almuerzo. Me dijo, está ahí jodido, no se va a quedar nadie. Le dije, te apuesto que se quedan. Me dijo, si se quedan, mándame una selfie. Entonces, perdonando, es lo primero que voy a hacer. Y partimos. Vamos a ver si sale buena. A ver. ¿Sale bien? Ríanse. Déjale. Excelente. Se la voy a mandar. Salió todo, salió todo. Se la voy a mandar después. Bueno, la idea es conversar un poquito el análisis de la temporada, cómo terminamos el año 2004, qué pasó con los países productores y qué pasó durante el año hasta llegar a marzo de este año, lo que estamos viendo. Lo primero, se actualizó el año pasado el catastro frutícola de la sexta región, que cada año va actualizando el CIREN. Esperábamos con ansia el de la sexta para ver cómo había subido. Subieron más o menos 1.100 hectáreas respecto al catastro anterior. Yo pensé que iba a subir más, hasta llegar a un pique este año de 13.350 hectáreas. La Claudia dijo que iba a decir más, pero oficialmente hay 13.350. Yo pensé que íbamos a estar cerca de las 14.000. Yo creo que hay más superficie que lo que dicen los catastros. Y viendo la historia de lo que ha pasado, tiene un pequeño desfase el pic de aumento de superficie. Sebastián Valdés la mañana comentó cuando empezó el plan de arranque de Estados Unidos, eso parte del 2001, el 2004 tiene un caos climático que hace bajar mucho la producción y fomenta las plantaciones tanto en Chile como en Argentina. Entonces, ese pic de crecimiento que ahí se ve es más bien el 2009, empieza el 2005, 2006, 2007. Probablemente muchos de los huertos antiguos que tiene cada uno son muchos de esos años. Después se mantiene bastante estable, 12.000, 12.000 y tantas, hasta que el último año se pega este pic a sobre las 13.000 hectáreas. ¿Cómo se distribuyen? La sexta región claramente es el que tiene la mayoría de esa superficie, casi 73%, 9.700 hectáreas, y como les digo, con la actualización creció 1.098 hectáreas respecto al catastro del 2001. Cada año se va actualizando una región, por lo tanto no es tan lineal el dato. Y de esas 9.700, ¿dónde están? Básicamente el Valle Colchagua. Valle Colchagua y la zona del Olol. Ahí es donde está mayoritariamente la zona productiva de la superficie, ¿cierto? Santa Cruz, Lolol, Peralillo, Palmilla, Chépica, Nancagua, Marchihue. Recién aparece Rancagua con 430 hectáreas. O sea, ahí está la zona importante productiva o productora de ciruela de Chile. ¿Y cómo creció en este último catastro? Santa Cruz, 160 hectáreas, Peralillo crece fuerte y después se reparte el resto de las comunas. Yo sigo pensando que hay más superficie que eso, pero nos basamos en las estadísticas oficiales que tenemos. A nivel de producción, ¿cómo se ha comportado los últimos años? Separé en este cuadro lo que es la fruta seca en color azul, y la naranja es la exportación en fresco equivalente a seco. Cada año va a depender un poquito de la conversión. Por eso que la exportación del año 2024, que fue cuando lo damos en fresco, es sobre 70.000 toneladas frescas. En esa farra se ve bastante parecido a lo que fue los años anteriores. Básicamente porque la conversión del año pasado fue muy mala. El año pasado hablábamos que había sido, o que pensábamos que era 3.7, 3.8, 3.6, más o menos por ahí. Entonces, llevado esas 70.000 toneladas a seco, más o menos queda bastante parecido. Y también dijimos el año pasado, y lo seguimos viendo, que el potencial de Chile está sobre las 100.000 toneladas, 100.000, 110.000, 115.000, etc. Tenemos una producción bastante consistente en los últimos años. La baja del 2000 y 2001, básicamente por efectos climáticos, la lluvia de ese 30 de enero, y el año anterior golpe de sol y cosas raras. Pero si no,
pasan cosas raras, debiéramos tener esta tendencia de producir sobre las 100.000 toneladas, incluido la exportación en fresco. Y este es el resumen del año 2024, la cosecha del año pasado. Después de harto análisis y de conversar a nivel de Chile Prun, creemos que la cosecha total de Chile fue 110.000 toneladas secas. De esos 20.500, insisto, llevé esas 70.000 a una conversión mala, por eso damos ese número, 89.500 para la industria y un calibre muy malo, 80, 81, 82, 79, más o menos por ahí fue el calibre del año pasado. Y eso, con una curva al calibre 100, nos dio un poquito más de 73.000 toneladas disponibles para la industria hasta ese calibre. Claramente la situación de este año es un poquito distinta en términos de calibre, conversiones y de producción, lo vamos a ver al tiro. Lo que sí, probablemente hubiéramos esperado que dado el invierno que tuvimos, horas frío, lluvia, hubiéramos estado lleno de ciruelas. A diferencia de lo que conversábamos el año anterior. Poco era frío, una primavera mala y tuvimos lleno de ciruelas. Entonces es difícil entender esta cuestión. Cuando hay mucha, cuando hay poca, es raro, no es tan fácil. Veamos una pasada rápida a los países productivos. Seguimos trabajando Argentina, Estados Unidos, Francia. Probablemente en las próximas charlas vamos a tener que meter a China, Uzbekistán, que ya están metiendo bastante ruido. Pero hoy día nos vamos a quedar con los 3 países más importantes de este lado. En el caso de Argentina, voy a usar las láminas que se presentó en la IPA del año pasado. Están proyectando una superficie productiva del orden de 8.600 hectáreas. Probablemente hay más hectáreas que eso, pero hay mucho huerto que está abandonado, que se trabaja cuando el precio está bueno. Por lo tanto, han ido sincerando un poquito sus datos de superficie y ha ido bajando de esas 16.000 que proyectaron en el PIC a esas 8.600 hectáreas. ¿Cómo presentaban esa superficie dentro de sus productores? El 80% de los productores son productores chicos, de menos 5 hectáreas, a diferencia de lo que nos pasa aquí, que probablemente tenemos un promedio de 25 o 30 hectáreas quizás. 20% tiene malla antigranizo, 20% riego tecnificado. Aquí probablemente el 70-80% tenemos riego tecnificado. 20% tienen control de helada, básicamente por aspersión. Y Francisco presentaba que un 5% de los productores tienen full equipamiento. Entonces, con esa dimensión de productores es bien difícil ante las situaciones climáticas que les pasan poder defenderse bien. A nivel de producción, la temporada pasada tuvieron muy buen año, que hace rato no lo tenían. Comentábamos que los 4 o 5 años anteriores habían tenido heladas siempre en primavera, algo viento sonda que lo había afectado mucho. El año pasado una muy buena cosecha y este año esperaban que fuera una cosecha a lo mejor no tan alta como esa, pero más normal. Y de hecho, la proyección o la estimación de cosecha que se lanzó en diciembre decían 32.000 toneladas, 97.000 toneladas frescas. Ahora, lo divertido de esta estimación es que nadie le cree. Salen y nadie las cree. Todos sabían que era menos. Nosotros, de hecho, cuando estuvimos en noviembre, ya nos hablaban que probablemente eran 75.000 toneladas, 70.000 toneladas quizás. Igual hubieron algunos efectos de helada en flor que algunos productores la afectaron. Entonces salen con este pronóstico 97.000, que ya salió sin que nadie les creyera. Más encima, el día 6 de enero, tuvieron una granizada muy fuerte, salió en todas las noticias, en la zona de Real del Padre, una zona del sur de la provincia. Ahí está un poco la ubicación, en que creen que puede haber afectado unas 5.000 toneladas secas. Los productores que tuvieron más suerte, les pasó esto. Este es un huerto grande. Me decían que tenía más o menos 2,5 millones de kilos frescos colgados arriba y la tormenta les botó 2 millones de kilos. Pero quedaron los árboles sanos, tan verdes, les botó la fruta. Pero los de peor suerte les pasó eso. Eso no es el invierno, eso es el 6 de enero. Entonces botó la hoja, rompió la madera, una pérdida terrible. Ese huerto hay que prácticamente recuperarlo de nuevo. Entonces, con todos estos antecedentes, ya algo de laja en floración, esta granizada, creen que la proyección, conversando con Francisco Araujo el otro día, me decía, creemos que van a andar en unas 18.000 toneladas. Lamentablemente van a volver a los números que tuvieron en los años de laja. Cuesta recuperarlo. Junto con eso, algo que comentó Sebastián en la mañana, me gustaría comentarles brevemente lo que fue el Congreso de la IPA,
que lo organizó Argentina el año pasado por primera vez. El Congreso de la IPA se realiza cada 18 meses en distintos países. El próximo va a ser en mayo del 26 en Italia. Pero Argentina asumió el desafío de organizar el Congreso y la verdad es que fue un muy buen Congreso. Salió muy bien, con buenas visitas, buenas comidas. La verdad que nos atendieron súper bien. Podríamos haber ido más productores desde acá. Era una buena oportunidad, estábamos muy cerquita. Y en el Congreso tuvimos varios de los expositores que estamos hoy día, expositores tremendos. Todo Sebastián, que habló del tema de China, bueno, Pedro Pablo, Hugo nos habló del raleo, a mí me tocó conversar también en uno de los campos. O sea, también tuvimos una participación importante, nos invitaron a participar con ellos. El Congreso tuvo una parte en el salón, como lo que estamos haciendo acá, con charlas bien interesantes, con el reporte de cada país, con reporte de doctores, de nutriólogos, de cómo enfrentar el futuro, cómo acercarnos a los jóvenes. La verdad que fue un primer día bien intenso, pero muy interesante en charla. Y después tuvimos días de campo con distintas actividades, visita a horno, visita a campo, y el segundo día hay una foto más grupal con los distintos países. O sea, cada vez que tengamos estas oportunidades, deberíamos aprovecharlas, especialmente si estamos cerca de acá. Así que felicitarlos, hay varios productores de Argentina, felicitarlos desde esta vitrina porque les salió muy bien. Vamos a California. California también, algo mostró Sebastián, un poco lo que ha pasado en la superficie, efectivamente han ido disminuyendo, pero hoy día bastante estable. A pesar de que esa curva muestra un poco la baja, hoy día uno va a California y hay bastantes huertos nuevos, básicamente de recambio de huertos, pero se ven plantaciones nuevas. Probablemente están en ese nivel de las 16.000 hectáreas, producciones que debieran estar entre las 70 y 75.000 toneladas cada año, con producciones más o menos normales. A nivel de producción, tuvieron un año 2003 con una muy buena cosecha. Nosotros tuvimos la suerte de ir ese año antes de la cosecha y estaban todos los huertos apuntalados, se veía que iban a estar llenos de ciruelas. La proyección para la cosecha del 2024 era más baja y básicamente porque tuvieron en junio y julio unas olas de calores tremendas. Me decían, allá es normal que hayan días de 40, 42 grados, pero decían, como este año, o tantos días seguidos, no nos había tocado. Yo fui a fines de julio del año pasado y fue lo primero que se me quejaron, que el golpe de sol, que no quedó fruta, y habían tirado una proyección de cosecha como de 65.000 toneladas, 60.000 toneladas. Ahora, no cuadraba mucho ese discurso, o en toda la zona, con lo que uno veía. Uno veía en algunos huertos que efectivamente se había caído harta fruta, igual había fruta arriba, y igual se habían huertos apuntalados. Entonces, como que no me cuadró mucho ese discurso con lo que veíamos. Después, conversando en la IPA, a pesar de que ellos presentaron 65.000 toneladas como cosecha del año pasado, pareciera que la cosecha fue más bien en torno a las 70.000, 72.000, menos que la 83 del año anterior, pero una cosecha relativamente normal. En Francia, bastante estable también a nivel de superficie, en torno a las 11.000, poquito menos de 11.000 hectáreas, pero bien estable en el tiempo. Lo que sí destacaban es que han ido disminuyendo el número de productores. Por lo tanto, la superficie promedio ha ido aumentando un poquito. Aquí están hablando de 3 hectáreas promedio. Igual son huertos chicos y mucho más chicos que lo que tenemos aquí. Pero bien estable. Y 70% de huertos con riego, unas densidades menores a las de nosotros, pero bien, y con un crecimiento orgánico también. Destacaba harto la persona que presentó, alta superficie orgánica. En términos de producción, habían tenido 2 años muy malos. La producción francesa es bastante normal, en torno a las 40.000, 45.000, 38.000. Tuvieron el 2021, 2022, acuérdense, 2 años de heladas fuertes, que llegaron a ese nivel de producción muy bajo. Se habían recuperado el año 2023 y la cosecha del 24 tuvieron algunas granizadas en la última etapa antes de la cosecha, que también les pegó y reportaron del orden de 29.000 toneladas su cosecha del año anterior. Así que en general, si uno ve la superficie, lo que pasa en el mundo, la verdad que Chile ha crecido un poquito respecto al resto, los otros se mantienen o estables o levemente a la baja en términos de superficie. Si nos metemos en el año agrícola nuestro, en vez de revisar algunos aspectos climáticos,
Manejo POA, floración, estimación de cosecha, algunos temas de plagas y enfermedades, liquidación, cosecha fresco, cosecha seco y la estimación que estamos viendo para este año. Este cuadro son las horas frío que teníamos en junio del 2023. Eso está hasta prácticamente a fin de mayo y teníamos 100 horas frío, un poquito más de 100 horas frío. ¿Cómo fue esta misma foto, pero el año pasado? Prácticamente el doble, el triple. O sea, partimos un mayo con un nivel de horas de frío que nos da luces que íbamos a tener un año totalmente distinto. Que íbamos a tener mejor floración, que íbamos a tener mejor producción, veíamos relativamente bien. Y terminó, esto está para la sexta región, en niveles de 800.000 horas frío, maravilloso. Cuando sabemos que necesitamos 550, 600 horas, de ahí para arriba. O sea, por este lado, fantástico. A nivel de lluvias, puse 2 estaciones nomás, la estación de Santiago y la estación de Curicó, que fue lo que encontré con gráficos mejores. Pero también teníamos un mes de mayo bien lluvioso, mayo, junio, lluvioso. Algo en septiembre que molestó algo para la flor, especialmente en la sexta y séptima región. Y esta es la foto de Curicó, bastante parecido, un poquito más cargado para junio. Pero partíamos con una foto maravillosa. Buena cantidad de lluvia, buenas horas de frío. Con eso tuvimos que asumir la poda. Entrar a podar. Y veíamos, ok, está bueno, tenemos buenos parámetros, deberíamos andar bien. ¿Qué es lo que pasó con las podas? Partimos con buena hora de frío, buena lluvia. Yo diría que cierta precaución de no causar algún añadismo, porque veníamos de muchos huertos el año anterior muy cargado, a pesar de que la conversión al final no dijo eso, pero en términos de carga alto. Un uso más controlado de la cianamida. El año anterior habíamos exagerado un poquito, pero para resguardarnos. Este año fue más normal, diría yo. Y sin variación a nivel de costo. La poda sigue siendo un ítem caro, que nos cuesta cada día encontrar pobres buenos, pero se hizo relativamente bien, sin exagerar. Yo creo que fue una poda normal, con ciertas precauciones. Con eso entramos a la floración y aquí empezaron a pasar algunas cosas raras. Uno hubiera esperado, con todos estos antecedentes, que la floración hubiera estado como la foto de la izquierda. Lo normal es que veamos buen nivel de floración, el árbol blanco, que dure una semana blanco y después empiezan a brotar los árboles. Este año prácticamente la brotación fue junto con la flor. Y a mí nunca me gusta mucho eso y siempre he escuchado, o muchas veces escuché, cuando empieza a brotar muy temprano, normalmente no son años muy buenos. Pero bueno, fue la foto del minuto. Eso fue lo que vimos. Cosa curiosa, no siempre pasa eso. Tuvimos una fecha de floración, yo diría relativamente normal, del 16 y 22 de septiembre, no vi cosas demasiado raras. Diría que menos abundante que la temporada anterior. No poca flor, pero menos abundante. Lo de la brotación prácticamente en simultáneo, en casi todas partes. Temperaturas no tan buenas, más bien fresco, con algo de lluvia. Y sí empezamos a ver cuajas bien heterogéneas. Dentro de un mismo cuartel veíamos árboles muy cargados, el de al lado poco, el otro más o menos, y eso se me repitió bastante. Vimos algunos huertos que definitivamente estaban con mala cuaja, algunos huertos que tuvieron poca flor, otros huertos que habiendo tenido una floración más o menos tranquila, muy poca fruta. Entonces partió bastante raro, costaba poder estimar bien por todas estas dificultades. Y lo otro importante es que hubo una recuperación de las zonas costeras, tanto en la metropolitana como en la sexta región. El año anterior toda la zona de Melipilla, Pomay, de toda esa zona muy bajo, lo mismo que la zona de la sexta región, este año zonas bien cargadas. Eso fue positivo. Empezamos a estimar, y aquí presenté algunos ejemplos de conteo que me llegaban o que lo que conversábamos con los productores. Entonces, la muestra 1 allá, 7.800, la 2, 2.900. ¿Cuánto le poníamos para la estimación? La zona, la 3, hay una planta ahí que le faltó el número, pero 3.200, 1.500. La otra, 2.600, 998. El otro, un poquito más cargado, el de allá también. Entonces, bien errático dentro de la misma zona. No es que una sola zona estuviera baja, no, estaba bien repartido. Con esto, tuvimos que hacer la estimación. Siempre en el Comité Técnico de Chile Pruns, y la industria nos pide, ok, ¿cuánto viene el año? ¿Cómo creen que viene? Y nosotros haciendo los análisis que hacemos, que lo tenemos bien separado por zona, fuimos poniéndole la producción que pensábamos que era, castigando los huertos que sabíamos que estaban malos,
y llegamos a una proyección de 111.000 toneladas, muy parecido a las 110.000 que habíamos terminado el año anterior. Y pensábamos que así venía el año, esa era nuestra visión. Pensábamos que la fruta fresca claramente iba a ser más baja que el año anterior, que esas 22.000 o 20.000 y tanto, nosotros ya la teníamos castigada a 18.000, sabíamos que eso iba a ser así. Y teníamos proyectado un calibre mejor que el año anterior. Ese calibre 80 pensamos que iba a ser en un rango 70-75. Con eso llegamos a fines de noviembre y con eso empezamos a trabajar y a revisar el diciembre y las revisiones que tuvimos después. Brevemente algunas cosas agrícolas que impactan y que me gusta destacarlas. El tema pulgones, una plaga fácil de controlar, pero que todos los años se nos mete y nos está haciendo daño. Yo creo que hay que meterlo en controles más preventivos que curativos. Cada año aparece más este tema. La que estuvo muy dura, la arañita este año. Y también tenemos que hacer mejores monitoreos, hacer mejores aplicaciones. A mí me da risa cuando me llama un productor y me dice, oye, ¿podéis venir que tengo la hoja café? O sea, ya la araña se lo comió el árbol. Monitoreo, controles. Y algún amigo me va a retar porque muestro esta foto, pero este pajarito, que todos los años lo muestro, es casi tan grave como lo que les pasa en Argentina con el granizo. No todos los huertos le pasa, pero al que le pasa, pierde 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas. Realmente creo que es hora de que este tema lo agarremos en serio, como industria, como Chile Prudence, investiguemos por qué el pájaro se come la ciruela y no se come la cereza y no se come las nueces y no se come otra cosa. Se come la dayán. Y cuando queremos que el árbol florezca, está como la foto a la derecha, que no hay flores, entonces el daño es tremendo. Yo creo, Pedro, te encargo la misión, lo dejo tirado acá, porque creo que hay que dar un paso adelante, como dijo Sebastián en la mañana. No podemos seguir todos los años quejándonos del pajarito. Llegamos a diciembre y salieron las liquidaciones. Aquí una presentación, un promedio ponderado de la lista de sol. Algunas estarán más arriba, otras más abajo, pero un buen año de liquidaciones, más bajo que el año anterior. Y les hago la presentación para un calibre 80, que fue el calibre de la industria. Con ese calibre, un productor hubiera sacado $1.52 por kilo seco. Y ahí está, ¿qué hubiera pasado con esa misma distribución de calibre los años anteriores? O sea, 1.97 hubiéramos sacado en el anterior, 2.52, 2.23, pero el 2019, 2020, 1.02, 1.21. Entonces fue un buen año, menor que el año anterior, pero un buen año de precio, que nos deja tranquilos. Ojalá que este año sea parecido o mejor, bienvenido. La curva de precios, como se ha comportado históricamente, ¿cierto? El último año con la baja de precios, pero ahí tienen la curva completa. Y para la distribución aquí sí lo presenté para un calibre 70, que es un calibre más normal. Esa distribución nos da calibre 1.39 si tomamos los últimos 25 años. Quise también hacer cómo se ha movido el precio promedio si hubiera separado por año. Porque hoy día a uno lo llama mucha gente, oye, que el negocio de la ciruela está bueno, que la cereza está mala, que está mal, entonces de repente todos quieren poner ciruela. Porque también se quedan con lo que ha pasado en los últimos 5 años. Y ahí está la evolución. Si yo tomo en los últimos 5 años, para esa misma distribución de calibre, me estaría retornando 2.05. Maravilloso si yo proyecto el negocio así, pues. $20.000 de ingresos, $10.000 de costo, $10.000 por hectárea. Pero sabemos que no es así, ¿cierto? Si tomo los últimos 10, 1.71, últimos 15, 1.60, 20, 1.54, últimos 26, 1.39. Pareciera, si uno mira esto, que ese 1.39, yo normalmente lo trabajo para valorar un proyecto, a lo mejor uno podría correrse un escalón, dar un paso adelante. ¿Cierto sea? A lo mejor correrse un escalón, porque la verdad es que esos 26 años, lo he mostrado otras veces, muestra precios muy re malos. No sé si puedo volver. O sea, si agarro del 99 al 2003, tenemos esos años de los 80, 75 centavos, que pareciera que es difícil volver, pareciera, ¿cierto? A pesar de que se nos repite después en el 2009, 2012. Pero quizá uno podría pensar en un poquito más alto que ese 1.39. Pero ahí tienen todos los precios para valorizar y para poder proyectar el negocio. La fruta fresca, aquí está el número corregido a toneladas frescas del 2024.
72.523 toneladas, con un resultado muy malo, lo dijo Ricardo, resultado espantoso, empresas que quebraron, productores que no le pagaron, productores que le pagaron 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, unos pocos que les fue bien, pero la gran mayoría muy mal año. Y seguimos sin entender cómo es este negocio. Producimos cualquier cosa, las exportadoras llegan y nos dicen, cosecha, manda nomás. Es difícil. Hay unas pocas que lo hacen bien, pero yo creo que hay hartas que no lo hacen tan bien. Eso produjo que la baja para este año fuera considerable, ¿cierto? Venían productores muy dolidos, les costó tomar la decisión, dijeron, no, este año no me embarco, la seca parece que se ve bien. Justo se sumó todo el tema de China, con la cereza, se bajó harto el entusiasmo, y llegamos a esas 47.000 toneladas. En general, buena fruta, productores más preocupados de los calibres, más preocupados del azúcar. Cada vez se nos acorta más el tiempo en que termina la cosecha del fresco y empezamos con la del seca. Yo creo que ahí fue algo positivo. Pero es un negocio que si no lo trabajamos bien, que si no lo aprendemos, si no trabajamos con las dos industrias, es difícil que nos vaya bien. Un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, y al final no nos resulta. Y la verdad es que sacar el 15%, el 20% de la fruta para fresco es un beneficio para la industria del seco, en la medida que lo hagamos bien. Salimos del fresco, nos metimos al seco. ¿Qué pasó? Una fecha de cosecha, para mi gusto, relativamente normal, entre el 10 y el 17 de febrero. Es difícil partir antes, ¿cierto? Si queremos partir con niveles de azúcar. Una cosecha con mucho mejores niveles de Brix. El año pasado probablemente la cosecha terminó con 20 Brix, este año partió con 20 Brix, de ahí para arriba. Una fruta sana, bien terminada, que se comportó bastante bien, buena calidad de fruta, buenas condiciones de secado, un incremento probablemente de secado en hornos también, y el clima nos ha ayudado fantástico. Una pequeña lluvia hace unos 10 días, una semana atrás en la zona de Talca, Linares, pero que no hicieron daño, y han permitido que recibamos muy buena fruta en la planta. Calibre es mucho mejor. Yo puse ahí en rango 65-70, hemos conversado con otras exportadoras, me dicen que están en rango 72, 70. Yo creo que va a andar por ahí, cerquita del 70, que es un año bueno, con buena terminación. Conversiones, a lo mejor hubiéramos pensado que mejores. Los primeros datos de horno, entre 3 y 3,3 a 1, en las canchas 3,2, 3,4. Quizás uno hubiera pensado que con el nivel de azúcar íbamos a andar más en 3, bajo 3, pero la realidad no ha sido así. Pero ha llegado buena fruta. Y lo que metió más ruido, sí, fue que empezamos a cosechar y empezaron, oye, que está saliendo menos fruta, que parece que hay menos fruta, y empezó a generarse una bola de nieve media rara que a mí no me cuadraba demasiado. Porque empezaron a decir, hay 10% menos, hay 20% menos, hay 30% menos. Puse ahí una foto, un ruido ambiente muy extraño. Nos pusimos todos medio nerviosos, empezamos a chequear, a revisar los números, ¿será así, no será así? Claramente un 30%, un 20% no es así. No es la realidad que hay. A pesar de que hay huertos, a ver, se mezcló varias cosas. Huertos que estaban bajos, que sabían que estábamos bajos, ya estaban estimados bajos. Algunos huertos que a lo mejor pensábamos que teníamos 12.000 kilos por hectárea, sacaron 10.000, 11.000. No vi catástrofes tan grandes. O sea, huertos que pensábamos que tenían 10.000 y sacaron 5.000. No, eso no pasó. Entonces le dimos harta vuelta, conversamos. Pedro nos citó una reunión de emergencia para revisar los números y ver qué era lo que pasaba. Incluso puse este WhatsApp de la Jessica Alvarado de UC Davis, que varios están ahí en ese WhatsApp, que empezó a hacer una encuesta. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Y divertido. Salió la mitad mejor, la mitad peor. Al final quedamos lo mismo. Entonces estaba claro que no era un desastre. A mí no me cuadró nunca mucho ese número, pero bueno, se generó este tema. A pesar de eso, revisamos toda la zona, revisamos qué pasaba con nuestros productores y hicimos una corrección a la baja. Pero creemos que esa corrección a la baja no es más de un 10%. Aquí está corregido al 10%. Muchos en la reunión decían es el 5, es el 8. Yo la castigué un poquito más. Pensamos que esta es la realidad, que una cosecha en vez de 111.000, en torno a las 100.000 toneladas secas, menos la cosecha de fresco, que estuvo menos que la proyección que teníamos nosotros, a una conversión de 3,3, me parece que la hice,
O sea, nos vamos a 14.000 toneladas, un total de industria 86.000 toneladas y con un Cali de 70. Nos parece bastante razonable estos números. Estamos todavía todas las plantas recibiendo fruta. Vamos a ver en un mes más si es o no es, pero pensamos que por ahí va a ir la cosa. Y con estos números, al Cali de 70, siempre presentamos las frutas marketeables que le llamamos en la industria, al calibre 100. Con esta distribución debiéramos tener el 90% de esas frutas. O sea, deberían haber por lo menos unas 77.000 toneladas secas al calibre 100. Esa pensamos que es la foto que tenemos, insisto, de buena calidad de fruta, y estamos tranquilos con lo que estamos viendo. Me parece que esta es la última, ya el tiempo me está reclamando, pero nada, decirles, como siempre, que trabajemos bien. Yo le digo a mis amigos, a los productores, yo vivo en la ciruela, sueño con ciruela, trabajamos en la ciruela. Entonces me da rabia cuando lo hacemos mal los productores, cuando lo hacemos mal la industria, cuando lo hacemos mal el fresco, y echar a perder. Todo el año trabajamos para esto. Así que yo creo que tenemos que poner esfuerzo, ponerle cariño y cada día tener una mejor ciruela. Muchas gracias.